Por cierto, los que hemos estado estudiando el libro de Romanos hemos visto que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿qué es lo que ha enseñado Pablo a los hermanos que estaban en Roma? ¿Y qué es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros? Las grandes misericordias de Dios. ¿Y cuáles son esas grandes misericordias de Dios? Primero, Pablo nos ha mostrado a través de estos 11 capítulos que somos pecadores, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y tú dices, ¿eso es la misericordia de Dios? Esa es una tragedia. Sí, pero Pablo lo ha dicho, que no hay ni uno que era justo, que no hay ni uno solo bueno, y lo ha dicho para que el ser humano sepa cuál es su condición ante Dios. Pero Pablo no se ha quedado ahí. Viene un capítulo 4, 5, 6, 7, donde nos muestra el amor de Cristo. Romanos capítulo 5, pero la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una de las misericordias, es un regalo de Dios, la vida eterna que tenemos en Cristo. Nos ha dicho también que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos en Cristo. También nos ha enseñado que Él es nuestra propiciación, que Él es el pago por nuestros pecados, Él nos ha rescatado. También nos ha hablado que en Cristo, que nada, ni lo más alto, ni lo más profundo, nada nos va a alejar de su amor. Eso es seguridad y salvación. Y también nos ha dicho que su Santo Espíritu nos está santificando constantemente. Y también nos ha mostrado la fidelidad de Dios, así como Dios es fiel. Romanos capítulos 9, 10 y 11. Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel y que no los ha desechado. De la misma manera Dios va a cumplir sus promesas con la iglesia. Entonces Pablo en estos 11 capítulos ha mostrado las grandes misericordias de Dios. Cuán misericordioso ha sido Dios con el ser humano. Con el ser humano que simplemente prefirió dar gloria a la creación antes que al Dios. Romanos capítulo 2. Y nos ha mostrado todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. Y los que ya hemos creído, y los que ya han creído, necesitamos tener esto bien claro, porque somos seres humanos que tendemos a olvidar ese favor de Dios. Y pensamos que lo que hacemos es para ganarnos el cielo, y no es así, eso es religión. Lo que hacemos es en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si le servimos no es para ser salvos, es porque somos salvos. Si somos generosos con una u otra persona, una u otra necesidad, no es para comprar el favor de Dios, es porque entendemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que está enseñando Pablo, y ahora el capítulo 12 es esa bisagra que une todo lo que Dios ha hecho por el ser humano con lo que el ser humano o con lo que el cristiano tiene que ser en respuesta a ese favor de Dios. Por eso que Romanos capítulo 12, verso 1 comienza diciendo, léelo, está en tu Biblia, dice, así que, ¿qué dice? Así que, por lo tanto, si has entendido todo lo que Dios ha hecho, así que, dice, esa es una bisagra que une. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? Verso 1 dice, hermanos, os ruego, y es interesante porque Pablo no dice les mando. Esto no debe ser una obligación para el cristiano, como un mandato y como un niño, ¿no? Que dice, lo haces o te cae, y lo va a hacer. Y como que te imaginas a un padre diciéndole a su hijo, ¿me abrazas o te doy chicote? Eso no es amor genuino, ¿no? Ese es bajo un temor voy a reaccionar. Pero Pablo está diciendo, hermanos, os ruego, y esta palabra os ruego le está diciendo, recapacitemos, reflexionemos. Los está animando a que tengan una respuesta a lo que Dios ha hecho. Y mira lo que dice, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Todo lo que nos ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Todo lo que Cristo ha hecho. Si tú tienes en cuenta, dice, esas misericordias de Dios en tu vida, entonces Pablo ruega, exhorta, anima y le dice, por esas misericordias, si tienes claro esas misericordias, entonces te ruego, ¿qué dice? Que te presentes, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto inteligente. Entonces, la respuesta inteligente, la adoración racional, la adoración lógica que debe de tener el creyente, el cristiano, el hermano,
el Hijo de Dios, es que presentar su vida completa como un sacrificio vivo, el día a día, tiene que presentárselo al Señor. Mira, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que pueda disponer su vida. Y cuando dice cuerpo, no se refiere, habíamos hablado y hemos estudiado esta parte, cuando dice cuerpo no está haciendo referencia netamente a tu cuerpo, sino presenta todo tu ser como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. No es un acto, no es un objeto, sino es tu vida. Y la única manera de presentar nuestra vida como sacrificio vivo, valga la redundancia, es cuando hemos nacido de nuevo. Porque de lo contrario, haga lo que yo haga sin creer en Cristo, son trapos de inmundicia, son obras muertas. Pero el creyente es llamado a responder como ese sacrificio vivo, porque ahora es una nueva criatura, santo, apartado para Dios y apartado del mundo. Agradable a Dios antes que agradable a los demás. Muchas veces buscamos hacer cosas que agraden a nuestros amigos, a nuestra familia, pero primero asegúrate que lo que estás haciendo esté agradando a Dios y no hagamos las cosas por compromiso. Pero todo eso ya hemos estudiado, todo eso ya hemos visto. Luego veíamos la semana pasada, del verso 3 al 8, hablaba Pablo en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Y comenzó el verso 3 diciéndonos que, el verso 3 dice lo siguiente, mira, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia? ¿O qué es lo que estaba sucediendo entre los hermanos? Lo que sucedía es que tenían diversos dones, ¿ya? Y estos diversos dones, ellos no lo estaban enfocando con una actitud correcta. Hay dones, y veíamos, ¿no?, que hay dones que son más visibles que otros. Pero Pablo les recuerda que estos dones han sido dados por gracia. ¿Y por gracia qué significa? Que nadie se había ganado ese don. Simplemente Dios es el que reparte, y Pablo va a amplificar un poco más esto en su carta a los Corintios, donde dice que el Espíritu Santo es el que da como Él quiere. Y lo que le está recordando a los cristianos que estaban en Roma, le está diciendo Pablo que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, que ninguno se crea más que nadie. Yo tengo tal don, entonces como que ahí tenía el don y de pronto ese don lo estaba enfocando más pensando que así él era más. Y Pablo comparó eso a un cuerpo, ¿no?, diciendo que el cuerpo tiene diversos miembros, pero que cada miembro tiene una función, pero que todos estos miembros están unidos a un solo cuerpo. No es que mi nariz vale más que mi ojo, ambos valen por igual, pero cada quien tiene una función diferente. Y de eso también ya hemos aprendido el domingo pasado. De tal manera que hoy vamos a entrar del verso 9 en adelante. Vamos a estar estudiando del verso 9 en adelante. Pero es curioso porque Pablo, después de haber hablado de los dones y que debemos de usar estos dones para edificación de la iglesia y que estos dones nos deben de integrar en unidad como iglesia, ahora Pablo va a hablar sobre el amor. Y cada vez que Pablo ha hablado sobre los dones, siempre ha introducido el amor, ha introducido la preeminencia del amor. En su primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo también desarrolla los dones, pero en capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor. De la misma manera, en esta carta va a hablar en cuanto al amor. El amor que debe de gobernar, que debe de caracterizar a los hermanos dentro de la iglesia. Pero Pablo no solo se va a limitar a la iglesia, sino va a hablar también de este amor incluso para con nuestros enemigos. Entonces, vamos entendiendo. Aquel que realmente ha entendido lo que Cristo ha hecho en su vida, 1, se va a entregar por completo a Dios. 2, va a ser capacitado con dones, pero por gracia, no porque se lo ganó. 3, pero sobre todo esos dones tiene que haber verdadero amor. De lo contrario, no va a ser de edificación, va a ser de exhibición quizás, pero no de edificación. Y de eso vamos a hablar hoy, mis hermanos. Vamos a hablar primero del amor que debe de haber entre los hermanos, entre los creyentes. Y mira lo que dice el verso 9, vamos a leerlo todos juntos. Dice, el amor sea, ¿qué dice? Sin fingimiento. Y cuando es sin fingimiento no tiene que ser forzado, ¿no es cierto?
Si nuestro amor y nuestra respuesta para con Dios nos está diciendo que sea santo, agradable, como sacrificio vivo, eso es amar a Dios, ¿no? Nuestro amor al prójimo también tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser sincero, no tiene que ser por compromiso o por obligación, no tiene que ser forzado. Y esta palabra sin fingimiento es interesante porque significa sin hipocresía. La hipocresía caracterizaba aquel entonces ¿a quiénes? A los religiosos de la época, a los fariseos, que tenían mucho conocimiento de parte de Dios, pero poco amor. Pero no amaban al pecador. Mientras que Jesús, dice, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, el amor al pecador. De la misma manera nosotros hoy en día somos llamados a amar sin fingimiento. También una palabra, otra traducción dice que tengamos un amor sincero o sincera. ¿Ustedes han escuchado la palabra sinceramente, sincera? Oye, ya pues sé sincero o sé sincera. Eso viene de que aquel entonces, es mucho más antes, incluso en los tiempos de Pablo, en los teatros, en los coliseos se usaban las famosas caretas hechas de cera. Entonces tú podías ser en tu vida natural, podías ser quizás enojón, ¿no? Por así decirlo, renegón quizás, ¿ya? Pero si te tocaba actuar de un personaje que tiene que hacer dar risa, te ponías tu cera, tu careta, y en tu careta había ese símbolo de una persona con la boca abierta. Entonces, esa careta no está reflejando lo que realmente tú en el fondo eres, sino es tu rol, tu papel dentro de ese teatro, ¿no? O viceversa, ¿no? Quizás eres una persona bien alegre como yo, y de pronto pero te tocaba hacer de malo, de serio, ¿no? Entonces te ponías tu careta cuando estabas así con el ceño fruncido, todo enojado, ¿no? Entonces esa careta les ayudaba a poder actuar en el teatro. Entonces de tal manera que cuando ahora tenían sus tratos, tenían sus conversaciones y afuera del teatro decían, oye, ella puede ser como eres, ¿no? Sincero, sin la cera. Ya no estás actuando, sé tal como eres. Y de eso está hablando Pablo, está diciendo que seamos, dice, sin fingimiento, tal como real, que el amor sea natural, real, con naturalidad, que no sea forzado, que no sea como que de pronto, Keila no me cae, pero toca a Keila a la puerta, qué linda, ¿qué tal, cómo estás? Uy, si supieran cómo es Julio César, que entonces llega Julito, ¿qué tal, cómo estás? Eso sería, ¿qué cosa? Hipocresía. Y no debe ser así. Pablo está diciendo que el amor sea sin fingimiento. Y ese amor sin fingimiento Pablo lo va a llevar a los hechos. No solamente que hablemos bien o que estemos con una sonrisa de cachete a cachete, ¿no? Sino que lo va a llevar a algo más práctico. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cuando un amor es sincero, cuando un amor es real, cuando un amor es ágape, así como el de Cristo, Cristo no dejó su muestra de amor solo en promesa. La Biblia no dice que de tal manera amó Dios al mundo, punto aparte, no dice eso. Continúa, hubo una demostración del amor de Dios, de ese amor ágape. ¿Cuál fue? Que entregó a su Hijo unigénito. Eso mismo Dios demanda ahora de nosotros. Que si yo digo que amo a mi hermano, entonces debo de tener acciones concretas de amor hacia mi hermano. Aborreciéndolo, hacerle el daño a mi hermano, aborreciendo lo malo y buscando el bien de mi prójimo. De tal manera que el amor del cual está hablando Pablo no se resume a solamente decir, sí, yo amo a todos los hermanos. No, sino estoy buscando el bien de mi prójimo. Y estoy intencional, estoy buscando no causar daño a mi prójimo. No vale el que lo hice sin querer queriendo. Ya soy intencional en evitar hacer daño a mi prójimo y soy intencional en hacer el bien a mi prójimo. Porque de lo contrario, si solo yo digo que amo, pero en mis acciones hice todo lo contrario, es un amor con cera, con careta. Es un amor con hipocresía. Y el amor de Dios no fue así. El amor de Dios fue sincero, es un amor ágape, incondicional. Amén. Cristo personificó ese amor del cual ahora está hablándonos. El amor ágape es un amor santo que nos aparta del pecado,
que se nos aparta del mal y nos lleva a hacer el bien. Cuando se habla de Jesús en Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, es un amor que busca lo correcto. Como eres, voy a poner otro ejemplo, ya que la Sofía, como es mi esposa y la amo y digo yo, entonces voy a apañar sus delitos, imaginamos así, ¿no? Muy extremo, no delitos, no, pero voy a apañar sus cositas por ahí. ¿Será un amor real? ¿O el verdadero amigo viene y te dice, eso que estás haciendo no es correcto, no es justo, no es santo, no es agradable a los ojos de Dios? De ese tipo de amor debe de gobernar las relaciones dentro de la iglesia. No un amor que apaña, sino un amor que busca lo bueno, que aborrece lo malo. Hombre, que le digas, ¿ah? Porque si tú le dices, ya no va a ser más mi amigo, o ya no va a ser más mi amiga, y la persona calla y encubre el pecado, encubre el error, encubre la estafa, porque dice que aprecia y ama a su amigo. ¿Estará bien eso? Eso puede funcionar fuera de la iglesia, entre no creyentes, entre personas que no conocen del genuino amor de Dios, háganlo. Pero dentro del pueblo de Dios, eso ya no más. Amén. Como dice por ahí, eso no va. Verso 10, mira lo que nos va a decir Pablo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra amor fraternal, aquí Pablo está usando el amor fileo, que era el amor que existía entre hermanos de sangre. Con ese entre familia, por así decirlo, con el amor familiar. Y Pablo ahora lo está llevando a este punto, ¿no? Ya nos ha hablado del amor ágape con el que somos llamados a amar, ese amor que busca lo bueno, ese amor que desecha lo malo, ese amor que es justo, puro, tal como nos amó el Señor. Pero ahora nos está hablando de un amor fileo, de un amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este amor es el que va a ligar a los hijos de Dios. Ese amor, por eso que ahora decimos hermanito. Lo diremos solamente como un cliché y de pronto cuando ese hermanito pasa necesidad nos olvidamos. O realmente lo veo como mi hermano. Todos tenemos hermanos o familiares de sangre, ¿no? Y cuando un familiar de sangre se duele o pasa una desgracia, ¿qué hacemos? Mi mamá, mi papá, mi hermano, saltamos, ¿no? Y tratamos de hacer algo por ayudarlo, ¿o no? Bien. Lo mismo, hoy en día tenemos una familia espiritual, tenemos un mismo Padre. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y la misericordia, la solidaridad, la generosidad dentro de la iglesia debe ser uno de sus distintivos. La iglesia no puede ser indiferente a las necesidades del prójimo. Y está hablando de ese amor fraternal, que tiene consideración por el prójimo. Dice, mira, a ver, que dice en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿no? No hay una competencia en el sentido de decir si yo saco más provecho, no está buscando lo suyo, como dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? No busca lo suyo, sino busca el bien del prójimo. ¿Me vas a entender? Imaginemos si de pronto aquí dicen, hermanos, han traído 30 canastas para bendecir a cada familia, pero somos 32. ¿Qué hacemos? Yo cojo primero, ¿te imaginas? ¿O cuántos dirán, pastor, yo prefiero que mi canasta se lo entreguen a tal persona? ¿Sucederá eso fuera de la iglesia? No, ahí se pelean, ¿no? Por la canasta. Pero ahora yo pregunto, ¿y dentro de la iglesia qué pasa si de pronto sucede? Mis hermanos, hay 30 Biblias para regalar. Al final de la iglesia todos hacen su cola. ¿Qué haríamos? ¿Daríamos preferencia al prójimo? ¿Daríamos preferencia al necesitado? ¿O de pronto decimos, no, yo llegué primero? A veces solemos ser egoístas. Queremos primero nosotros. Y no siempre debe ser así. Debemos ser algo así como en la vecindad del Chavo. Me acuerdo que, no aplica del todo, pero me acuerdo que cuando de pronto va a pasar doña Florinda y va a pasar, ¿cómo se llama su pareja? Largucho. Girafales, ¿no? Y van a ingresar a su casa. Primero usted, después usted, y están en eso, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Algo así deberíamos ser, pero en cuanto a honra, ¿no? No, hermano, primero usted, siga, ¿no? No, hermano, primero usted. Ahí están los panes para comer, ¿no? Vamos a ir a la misión 41, imaginemos si vamos a tomar desayuno ese día. Cada quien coge su pan y dice, no, hermano, primero usted.
No, usted viene de más lejos. Yo he visto muchos hermanos aquí que son los últimos en comer porque están sirviendo uno por uno. Hermano, sírvase, hermano, sírvase. Yo a veces, muchas veces le he dicho, Sofía, siéntate, come tú, le he dicho, ¿no? Yo soy un poco más comelón, pero dice, no, primero que coman todos. Algo así debe suceder en el día a día, en el cuerpo de la iglesia. Preferir siempre primero al prójimo antes que nosotros mismos. Pero es difícil, lo sé. Nuestra carne va a decir todo lo contrario, ¿no? Y por ahí alguien nos podría decir, qué tonto que eres, ¿no? Se la gana, tú primero. Saca provecho primero para ti. Pero no siempre debe ser así. Ciertamente no debemos descuidar la familia, nuestra responsabilidad. Pero siempre debemos estar buscando el bien del prójimo. Amén. Verso 11, mira lo que dice. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es interesante porque este tipo de amor, del cual Pablo está demandando a la iglesia y les está diciendo, no es un amor, de pronto no es una confraternidad, no es una amistad solo para pasarla bien, ¿no? O sea, no le está diciendo, ¿saben qué? Pásenla bonito y miren películas y todo, sino que es un amor que incluso se debe de evidenciar en el servicio a Dios. Es un amor, una amistad que se da dentro de los hijos de Dios, pero con un propósito, que es servir ¿a quién? A Dios. Oye, qué chévere, me gusta ir a la iglesia porque cada vez que vamos hay compartir. ¿Eso es bueno? Sí. Pero sí, ¿no? Pero eso no puede distinguirnos siempre, ¿no? Yo voy a la iglesia porque ahí la paso bien, converso, siempre hay comida y siempre compartimos algo. ¿Y te imaginas si solo limitamos la confraternidad a eso y de pronto no estamos sirviendo a Dios? No tendría sentido, seríamos un club. Pero el amor tiene que llegar a tal punto, la confraternidad debe llegar a un punto de que estamos dispuestos a servir a Dios a pesar de nuestras diferencias. Ahí, cuando los jóvenes me dicen, pero ¿cómo hago para conocer, para relacionarnos más? Sirve a Dios. Involúcrate. Ve la misión 41, sirve con los kids, con los teens. Ahí vas a ir conociendo. Ahí vas a ir conociendo a tus amigos incluso. No, pero dice que mejor es irse al cine, todo. En el mundo se suelen conocer así. No está mala, como eso le estoy diciendo que es pecado, sino que no, yo no puedo poner eso como diciendo así, sí se conoce, pero conocí a mi esposa sirviendo a Dios. Conocí muchas personas en la universidad, pero conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, sirviendo a Dios. Y ahí nos dimos cuenta, el uno para el otro, que juntos somos dinamita, por así decirlo, ¿no? Que juntos podemos servir mejor al Señor. Amén. Verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es interesante, dice que todo esto, este servicio, esta coinonía, todo lo hagamos con gozo. Pero nuestro gozo no puede estar limitada a los resultados. ¿Qué significa resultados? De pronto, estoy gozoso porque en la iglesia me llevo bien con todos. Estoy gozoso porque estamos sirviendo a Dios y están llegando nuevos niños y nuevos adolescentes y por eso estoy gozoso. ¿Y qué pasa si de pronto no necesariamente vemos los resultados a corto plazo? Por eso no serviré a Dios con gozo. Dice que nuestro gozo tiene que estar puesto en la esperanza. Y la esperanza hace referencia en la promesa del Señor. Ese debe ser nuestro gozo. En otra parte de la Biblia, en Hebreos, si no me equivoco, dice que debemos correr la buena carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. No tanto en que, sí, pastor, voy a perseverar en el congregar porque me llevo bien con los hermanos en 10. Y si no te llevas bien, ¿no vas a perseverar en el congregar? Sí, pastor, me gusta servir porque cuando estamos sirviendo, de pronto veo cómo cambian las vidas de las personas a quienes estamos visitando, llevando ropa y alimentos. Y si de pronto ves que sus vidas no cambian, ¿dejarías de servir a Dios? ¿O tu gozo está puesto en las promesas de Dios? Fuesen cual fuesen los resultados, nuestro gozo tiene que estar puesto en esperanza. Gozosos en la esperanza, en lo que Jesús ha prometido. Él es fiel y Él va a recompensar tu trabajo.
Dice, sufridos en la tribulación. ¿Las tribulaciones serán motivo para dejar de servirle a Dios? ¿Las tribulaciones serán motivo para dejar de amar a mi prójimo? ¿Para no cultivar ese amor fraternal? O por ahí se dijo una frase que en las buenas y en las malas debemos de cultivar ese amor fraternal. En las buenas y en las malas debemos de seguir sirviendo a Dios, aún en medio de las tribulaciones. Aún en medio de una pandemia hemos aprendido a servir a Dios. Quizás al principio nos asustamos un poco todos, pero luego vimos que era una oportunidad para servir a Dios. Dice, constantes en la oración, pero esto es interesante, cuando dice constantes en la oración, ¿qué hago yo mediante la oración? Siempre voy a estar dependiendo de Dios. No puedo pretender pasarla bien con los hermanos, que haya un amor fileo y que todo sea color de rosas, y estoy sirviendo a Dios, pero me he desconectado en mi oración personal con Dios. Mediante la oración yo le voy a hacer llegar mis inquietudes. Mientras la oración yo le voy a hacer llegar incluso quizás cosas que de mi prójimo me incomoden, pero en la oración le voy a hacer llegar cada una de esas peticiones y el Señor siempre va a responder. La oración es muy importante, mis hermanos. Verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto es interesante porque está hablando en un contexto de amor fraternal, de amor al prójimo, dentro de la iglesia. Y dice compartiendo, dice ¿para qué? Compartiendo para las necesidades de los santos. Y cuando dice las necesidades de los santos, no se refiere a nuestros hermanos santos, ¿no? Si alguno lo conoce, sino se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. Compartiendo por sus necesidades, estoy viendo por sus necesidades. Quizás no es el rico Max Pato, pero una oración puede hacer mucho por tu prójimo. Tener empatía. Muchas veces quizás vivimos en un mundo egoísta, un mundo donde todo es para, como dice, ¿no? Todo es para nosotros, y cada quien ve por lo suyo, pero tenemos que aprender como cristianos a también ver por la necesidad de los demás. Compartiendo, dice, por las necesidades de los hermanos de la iglesia, pero también dice practicando la hospitalidad. Esto significa que tienes que ser intencional. ¿Qué significa ser intencional? Que si yo identifico una necesidad en algún hermano, en algún cristiano, no lo podemos reducir solamente al hermano de la iglesia local, sino en algún hijo de Dios veo una necesidad, tengo que hacer algo por ayudar. Tengo que hacer algo por orar por esa persona. Mínimo tengo que visitarla quizás. O mínimo quizás le voy a llamar y le voy a dar palabras de aliento. Tengo que estar dispuesto a acudir al necesitado. Pero también, ¿sabes qué? Habla de hospitalidad. Tengo que estar dispuesto a recibir al necesitado. No, es que como no vino, anda ve tú. Es que no tuve tiempo para ir y vino. Si tocó tu puerta, ábrele tu puerta. Ora por esa persona. Esto es amor práctico. No es un amor de domingo nada más, es un amor de día a día. Y eso es lo que debe caracterizar a quién, al creyente, a quien ha entendido las grandes misericordias de Dios. Porque de lo contrario no he entendido las grandes misericordias de Dios. Si voy a seguir siendo egoísta, si voy a seguir siendo viendo solamente por mí, ¿no? Verso 14, ahora va a hablar incluso del amor hacia nuestros enemigos. Mira, en el verso 14 en adelante, mira lo que dice. Bendecid a los que os persiguen. Y esto es como que una valla más alta, es un poco más difícil de poder cumplirlo en nuestras fuerzas, porque dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Cuando alguien te hace un daño, o alguien te raja en el trabajo, o alguien habló mal de ti, o te enteraste de alguien que no sé, que estuvo haciendo algo en contra tuya, ¿cómo reaccionamos? A veces somos bien espiritualones, ¿no? Porque levantamos por ahí una frase como diciendo que no sabe con quién se ha metido, yo soy un hijo de Dios, ahora sí que... Y un poco más lo mandamos, lo entregamos al diablo. ¿Sí o no? Que el Señor nos reprenda y queremos ser espirituales. Y aquí Pablo nos está enseñando algo que él aprendió del Maestro, algo que Jesús también tocó en las bienaventuranzas, Mateo 5. Jesús en Mateo 5, verso 46 dijo, porque si amáis a los que aman, o sea, a los que te aman, si tú lo amas, Jesús dijo, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, el mundo, el no creyente también se aman entre familia. Se aman entre los que se aman. Y qué de extraordinario estás haciendo, dice Jesús, cuando amas con los que te llevas bien. Y Pablo ahora nos está diciendo que debemos de bendecir a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Y qué es maldición? O sea, es hablar mal. Es que él habló mal primero de mí, pastor, usted no sabe. Sí, pero eso no es... Ese no es motivo para que tú también hables mal de esa persona. Muchas veces nuestra reacción tiene que ser como la del maestro, perdónanos. Muchas veces nuestra reacción tiene que ser como la de Esteban, perdónanos. Pero muchas veces no necesariamente reaccionamos así. ¿Sabes qué sucede eso? Es porque olvidamos las grandes misericordias de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de pronto nos sentimos en un derecho de decir, no sabe con quién se ha metido, y pensamos que el haber llegado a ser hijos de Dios nos es un derecho y nos los hemos ganado. Y el Señor nos recuerda que ha sido por misericordia, que ahora eres un hijo de Dios. Y si la otra persona no es un hijo de Dios y está diciendo lo que está diciendo de tu vida, más bien por lo contrario, no lo maldigas, bendícelo. Busca el bien de esa persona. Busca la manera de poder bendecir esa vida. Dios siempre te va a mostrar la salida. Busca la manera de poder bendecir la vida de ese jefe incrédulo que quizás está menospreciando tu cristianismo. Busca la manera de ser de bendición para esa persona. Busca la manera de ser como José en medio de un ambiente pagano como Egipto, ser de bendición y no de maldición. Busca ser como José, que de pronto perdonó a sus hermanos y buscó el bien de su familia y no cobró venganza de sus hermanos. Busquemos esos ejemplos. ¿Es difícil? Lo es. José tuvo que encerrarse y llorar, pero no los maldijo. No salieron palabras de maldición de sus labios. De la misma manera nosotros, mis hermanos, si hemos comprendido las grandes misericordias de Dios, el Señor ahora nos demanda que nosotros respondamos con la misma misericordia hacia nuestros hermanos, sobre todo a aquellos que no conocen de Dios. Porque lo que hacen, quizás en algún momento, o el daño que te pueden hacer es porque no conocen a Dios. Y debemos recordar que en algún momento nosotros también hemos hecho daño cuando no hemos tenido a Dios en nuestra vida. Y aún así Cristo murió por ti en la cruz. Aún así Él te buscó y ahora ha restaurado tu vida. Pagó el precio, pagó por tus pecados. ¿Y cómo no nosotros poder bendecir a esas personas? Continúa diciendo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bueno, como que esto yo no soy llorón, mi esposa es llorona, ya lo confieso. Sophie ve una necesidad, ve una hermana, un familiar afligido, llorando, ella se pone al lado y se pone a llorar juntamente con la hermana, ¿ya? Y yo, macho, también ahí estoy, ¿no? También me siento, ¿no? Pero como que eso que quizás se nos ha hecho más fácil, pero ¿qué hay de pronto de gozarnos con los que se gozan? Es decir, festejar el éxito ajeno. Eso es un poco más difícil muchas veces, porque nuestro ego tiene que menguar. A Julio César le salió un mejor trabajo y ahora le va a ir bien, ¿me gozo? Os digo, Señor, ¿cómo le has dado si yo soy más fiel que Julio César? Mira que yo te sirvo más, y de pronto. Porque ahí va a estar el enemigo, ¿sí o no? Pero debemos tener la capacidad incluso de gozarnos por el logro de nuestros hermanos. De que sus éxitos también nosotros traigan alegría a nosotros. Que sus dolores traigan dolor a nosotros y podamos llorar junto con esa persona. Amén. Entonces cuando de pronto quizás a ti no te están saliendo bien las cosas en el trabajo y en la familia también hay problemas y ves que tu hermano en Cristo, el que acaba de convertirse hace un mes, de pronto ahora Dios lo está bendiciendo porque le dio un nuevo trabajo y le está yendo bien y su familia también está congregando y ¿qué dices tú? ¡Qué envidia! O dices, qué bueno, Señor,
Me gozo porque lo estás bendiciendo. Aprendamos a gozarnos por los logros de nuestros hermanos, por cómo Dios bendice al prójimo. Amén. Continúa diciendo Pablo 16, dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y cuando dice unánimes, es decir, de que debemos ser un solo espíritu. Y ya en otras cartas ha enseñado Pablo que el que nos une es Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo que tiene miembros diversos. Somos distintos, somos diferentes en función. Pero hay un espíritu que nos une, ese mismo Santo Espíritu que vive en el corazón de Carolina, también vive en el corazón de Miguel, también vive en el corazón de Adela, ese mismo Santo Espíritu. Cada uno de nosotros somos ese templo del Santo Espíritu de Dios, y ese Espíritu es el que hoy nos une, y ese Espíritu es el que es la garantía de que somos hijos de Dios y tenemos un mismo Padre. De tal manera que si nosotros entendemos que somos unidos, que tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu, también tiene que ir todo a altivez de corazón. ¿Y qué es altivez de corazón? Ustedes saben. Es cuando lo que Pablo ha estado corrigiendo en el verso 3, ¿no? Cuando alguien tiene un alto concepto de sí. Cuando alguien cree que es más que el otro. Eso ocurría en la iglesia, ocurría en Corinto, por ejemplo. En la Santa Cena, por ejemplo. Recordemos que la iglesia nació en un ambiente donde había amos y había esclavos. Y eso era normal, los esclavos eran como un objeto, como un animal. Fuera del cristianismo, fuera del judaísmo era peor todavía, fuera del judaísmo. Al menos en el judaísmo, los esclavos tuvieron derechos y se preservaba su vida, pero fuera de eso, para el Imperio Romano, los esclavos eran como un animal, como un objeto de carga. Pero ahora estas personas se están convirtiendo al cristianismo. Y Pablo está diciendo, no debe de haber altivez de corazón. Ustedes conocen a nuestros hermanos que muchas veces vienen de Jesús María a visitarnos. Y ven su corazón sencillo, estando aquí en Pachacute. Yendo el ejemplo un poquito más allá, hace poco nos visitó un amigo, Doug Bennett, que vino desde los Estados Unidos. Una persona que tiene 75 años. Su estilo de vida es totalmente diferente al nuestro. Y le habíamos pedido que pueda dar una enseñanza a los siervos. ¿Y sabes qué es lo que hizo? En su español, bueno, en su inglés, con una intérprete, nos dijo si le podíamos prestar un balde. Sacó su maletín, se hospedó en un hotel lujoso allá, ¿cómo se llama? En Larcomar, ¿no? Sacó unas toallas y se puso a lavar los pies de todos los siervos que estaban aquí. Y ustedes se imaginan los pies de los siervos que están sirviendo aquí, llenos de arena. Y de pronto verlo a Doug, que está mal de la columna o de la cadera, agachándose uno por uno, lavando los pies y diciendo, yo soy siervo igual que ustedes. Pero Doug eso no lo hizo para aparentar, eso lo hizo porque esa enseñanza está en la Biblia. Entonces, mis hermanos, es algo que debe entender el Hijo de Dios, que ninguno de nosotros somos más que nadie. Todos somos, por cada uno de nosotros Cristo pagó la misma sangre. Su sangre preciosa, por Quillar y por Susana, por Luis y la derecha, por cada uno de ustedes, se ha derramado esa sangre y todos somos valiosos. Entonces en la iglesia no puede haber eso de que yo soy más antiguo, o yo soy más adinerado, o yo hablo mejor. No puede haber ese tipo de cosas. Eso hace que el amor sea genuino. Amén. Dice, más bien dice, no altivos, sino asociados con los humildes. Júntense con los humildes, con el necesitado. ¿Acaso no lo hizo Jesús? Cuando Jesús vino y escogió sus discípulos, se fue de pronto a las sinagogas y de pronto se fue al templo y llamó a los fariseos, a los ancianos de la ley. No. Se fue al mar, llamó a un Pedro, a un Juan, a un cobrador de impuestos, Mateo. Ese Jesús, dándonos el ejemplo. El libro de Filipenses 2 dice que se humilló hasta lo sumo. O sea, él no dijo yo soy hijo de Dios o yo soy Dios, sino dice no se aferró en ser igual a Dios y se hizo hombre como tú y como yo. Eso ya es una humillación. Pasó hambre, tuvo sed, lloró,
sudó al igual que tú. Ese es el mejor ejemplo. Por eso que Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice, teniendo este mismo sentir que tuvo el Señor. Ese debe ser el sentir que tiene que tener el creyente, la iglesia, aquel creyente que ha comprendido las grandes misericordias de Dios. De tal manera, todo lo que estamos hablando para el creyente no va a ser una obligación, sino va a ser una reacción natural, un culto racional, va a ser una reacción genuina porque ha comprendido lo que Dios ha hecho. Mientras que el religioso va a hacer cosas con otra motivación. Jesús no nos ha llamado a seguir una religión, nos ha llamado a seguir una relación y Él siendo el ejemplo. Amén. Continuamos, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Te das cuenta? Nuevamente va a recalcar Pablo diciendo, no paguéis mal por mal, porque no. Pero él comenzó, ¿no? Como el niño, ¿no? De que nosotros somos docentes y de pronto un niño le ofende y el otro le va más duro, ¿no? Y de pronto uno le jala el cabello y el otro va, se para y le hace cosas peores, ¿no? Pero en el cristianismo esas cosas tienen que cambiar. El cristianismo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el solo hecho de no pagar mal por mal, ya eso es de ejemplo y de buen testimonio frente a los demás. En el solo hecho de decir, oye, yo le ofendí, pero aún así, mira, me invitó su lonchera, dice. No voy a decir nombres, pero en algún momento alguien me ofendió. Llegó pandemia y me tocó entregarle, aquel entonces nos bendecían, a través de otro ministerio nos bendecían con alimentos, de hamburguesas, pollo, en tiempo de pandemia, no sé si algunos han visto, pero en algún momento nos tocó entregarle bendiciones a una persona que nos había ofendido. Y la persona no podía creer. Decía, pero si yo veces atrás los ofendí no, tranquilo, Dios te bendiga. No, tranquilo, Dios te bendiga. A mí que estás invitado a la iglesia. A veces necesitamos ser prácticos. ¿Qué hacemos guardando rencor? ¿Qué hacemos buscando venganza en nuestras fuerzas? Eso no va a ser de testimonio. Dice, no paguéis mal por mal. Busca hacer lo bueno. El solo hecho de no pagar mal por mal ya es de buen testimonio para los de afuera. Amén. Verso 21 dice, no, 20, ¿no? 19, ya me voy a saltear, porque si no me van a reclamar acá los hermanos. Se salteó un versículo, tenemos que hacerlo completito. Verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. 18, ya ves. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El hecho de no pagar mal por mal, y si es posible, dice, si está en tus posibilidades, está en ti el ser intencional de estar bien con todos, está bien con todos los hombres. El creyente tiene que ser intencional en su trato de amor con los demás. El hombre que siga a Cristo va a hacer todo lo posible por mantener una relación de armonía con todos. Pero sí es bueno aclarar esto, pero no apañando el pecado. No olvidemos del amor puro, del amor ágape. Dios para que esté bien con todos los hombres, entonces nos perdona nuestros pecados y dice sigue pecando. ¿Será así? No, es un amor que santifica. Sí, mientras esté en nuestras posibilidades, busquemos estar bien con todos los hombres, pero ten cuidado. Para no entrar en conflictos, entonces soy partícipe de su pecado. Eso no. Recordemos que nuestro amor tiene que ser puro, un amor ágape, que busca lo bueno y aborrece lo malo. Pero mientras esté en tus posibilidades, trata de estar en armonía con todos. Con el que te hizo un mal, págale con un bien. Verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y este pasaje es interesante porque muchas veces se ha usado para amenazar. Y no es la idea de Pablo que tú uses este versículo para amenazar, ¿no? Mira, lo voy a volver a leer. No os venguéis vosotros mismos. Claro, yo no voy a cobrar venganza, dice, pero el Señor ojalá lo fulmine. Dice, no.
Y a veces usamos mal este pasaje. Lo que Pablo está enseñando es que Dios finalmente va a hacer justicia, pero no está diciendo, Señor, fulmínalo. Porque muchas veces no hemos usado diciendo que el Señor lo fulmine. No, o sea, más por lo contrario, ¿qué hizo Jesús? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Más por lo contrario, debemos de orar porque esa persona conozca a Dios y se libre de ese juicio final. Muy por lo contrario, la intención de Pablo no es que tú le mandes esto como ese amuleto, como ese as bajo la manga, ¿no? Que el Señor te fulmine. No. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ciertamente Él es justo. Él todo lo ve. Pero no usemos esto para amenazar, sino al contrario, que esto traiga consuelo a nuestro corazón, decir, Señor, no voy a cobrar venganza, lo dejo en tus manos, pero oro por esa persona para que te conozcan. Es distinto, pero no deseando lo malo. Verso 20 dice, así que tu enemigo, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esto es interesante porque Pablo está citando a un proverbio. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22 decía lo mismo. Pero habla en el sentido de que ante una maldad, ante un daño, hagamos un bien. Ese es el sentido. Y muchos tratan de entender esta frase judía que decía, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza para que se queme, dicen algunos. No es eso. Porque lo contrario estaríamos rompiendo el sentido de lo que está enseñando Pablo. Pablo está enseñando que no busquemos venganza, que el mal que no respondamos un mal con un mal, sino con un bien. Pablo está buscando que sigamos un amor ágape que edifica, que es santo, que es puro. Que no veamos por nosotros mismos nada más, que nos apartemos de toda altivez. Entonces, esto de amontonar ascuas sobre la cabeza del otro no es que tanto porque el otro se queme y ahora sí, ya ahí está la marca de su pecado y el Señor lo va a juzgar, porque muchas veces se ha malinterpretado de esa manera. Básicamente, ¿qué son ascuas? Son brasas, que sirven para encender el fuego. Y en el contexto, hoy en día, pues no sacas tu fósforo y al toque, ¿no? Y algunos eléctricos todavía ya no. Pero aquel entonces, el hogar que de pronto no tenía carbón, no tenía ascuas, no tenía brasas, simplemente ese día se quedaba sin calor, sin comer y porque no tiene ascuas. Correcto. Y las ascuas normalmente lo transportaban sobre unos recipientes de barro que lo transportaban en la cabeza. Es interesante, ¿no? Entonces, aquel que se quedaba sin ascuas es como decir, se quedaba sin combustible. Y el combustible es muy importante, ¿no? Para la cocción de sus alimentos, para el abrigo aquel entonces, para la iluminación, para muchas cosas. Entonces cuando Pablo, vamos a volverlo a leer teniendo claro eso, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, asístelo. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, estás poniendo carbón que le va a ser necesario. No va a pasar necesidad. Estás proveyendo fuego para esa persona. Esa es la idea. Y ante este testimonio, esa persona va a decir, carambas, le hice daño, sin embargo me dio de comer. Me quedé sin mis brasas, sin combustible, sin embargo me proveyó combustible. ¿Qué es lo que va a causar en esa persona? ¿Más odio? ¿O causará arrepentimiento? Y dirá, ¿por qué esta persona es distinta? Y estas ascuas, espiritualmente hablando, van a encender en esa persona ese deseo por ese Dios que te está llevando a hacer el bien, aun cuando te hacen el mal. Y esa persona dirá, ¿qué de distinto tiene este tipo? Y ahí es donde dirá, este tiene a Cristo. Yo también quiero ir a su iglesia. Yo también quiero leer esa misma Biblia que él lee. Y tendrá la verdadera provisión para su hogar. Ya no pasará frío espiritualmente hablando. Ya no estará desamparado espiritualmente hablando, porque conocerá el fuego del Espíritu Santo, el calor de Dios. Entonces, ¿te dan cuenta que hay ventaja cuando hacemos el bien a alguien que nos ha hecho el mal? Hay ventaja. Y si esa no fuera su reacción, tranquilo, has cumplido con Dios.
porque no necesariamente quizás reaccione así, pero has cumplido con Dios, has hecho lo correcto a los ojos de Dios, has seguido las pisadas de Jesús. Cuando Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, todos se arrepintieron. No, muchos se siguieron burlando, pero Él hizo lo correcto. Cuando Esteban dijo perdónalos a los que lo estaban apedreando, no saben lo que hacen, todos se arrepintieron. No, hubo un hombre llamado Saulo que consintió esa muerte, pero más adelante ese Saulo conoció a Jesucristo. Y luego cuando Saulo, ya Pablo, escribe sus cartas, se acuerda de eso. Y una de las cosas por las que a él le dolía era justamente haber perseguido a tantos cristianos y haberlos hecho blasfemar, como dicen. Pero hubo un arrepentimiento en Pablo. Tú no sabes cuándo esa persona que te hizo un daño y tú le haces ahora un bien, cuándo va a reaccionar. Pero recuerda, esas ascuas van a hablar mucho. Esas brasas que él no tenía van a hablar mucho. Y en algún momento esa persona va a venir a los pies del Señor. Y pasarán años. Y quizás te vuelvas a encontrar y de pronto dices, también ya soy cristiano. Pasarán años quizás. O quizás nunca te vuelvas a encontrar y ya estás allá en el cielo y lo reconoces. Oye, creo que me chancabas y sí. Pero será así. Amén. Termina diciendo Pablo, no seas vencido de lo malo. Que el mal no te venza, pues. Que el deseo de venganza, el egoísmo, tu propia justicia no te venza. No seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, esto no es agradable a la carne, ¿eh? Porque en la carne alguien te ofende y tú en el acto quieres reaccionar. No es fácil, pero ¿sabes si es posible en Cristo? Es posible cuando constantemente estamos recordando Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Qué es eso? Las misericordias de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 nos resume todos los 11 capítulos anteriores. Es posible perdonar, es posible hacer el bien, es posible acudir y suplir la necesidad de aquella persona que nos hizo un daño. Es posible en la medida en que nosotros tengamos bien fresco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero si yo olvido las misericordias de Dios en mi vida, créeme, voy a reaccionar con mi carne y la voy a malograr. Y de pronto mi comunión con Dios como que se va a ver dañada. Y de pronto como que, en mi trabajo le insulté a mi jefe, pero él comenzó. Entonces, y de pronto vendrá el enemigo y te dirá, ¿así vas a ir a la iglesia? Después de que has hecho esto, y el enemigo comenzará a alejarte del Señor. ¿Ocurre eso? Ocurre muchas veces. Pero mi esposa comenzó, ella pues me habló mal, entonces yo lo traté peor. Y de pronto viene el enemigo, has tratado mal a tu esposa y así vas a ir a la iglesia. Es que ese fue el propósito del enemigo, dañar tu comunión con Dios. Pero cuando reaccionas con un bien ante un mal, la cosa cambia. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos, para poder orar esta noche? Después de haber hablado del amor de Dios que debe de reinar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, vamos a orar en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu bendita palabra, Señor. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar constantemente tus grandes misericordias, Señor. Ayúdanos a recordar constantemente lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que no somos perfectos, Señor. Reconocemos que en más de una ocasión, Señor, no hemos obrado tal como tú nos estás mostrando en tu palabra, Señor. Reconocemos que en más de una ocasión hemos tenido un mal pensamiento, o deseos de hacer lo malo, o deseos de cobrar venganza. Reconocemos que en más de una ocasión, Señor, nuestra carne nos ha ganado. Pero hoy entendemos, Señor, que tus grandes misericordias, Señor, cubre todo pecado, Señor. Que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, que con lo que tú hiciste en la cruz nos has declarado justos, Señor. Y que hoy con tu palabra nos estás santificando, Señor. Y nos estás llamando, Señor, a poder vivir con un amor genuino dentro y fuera de la iglesia. Con nuestro prójimo, con ese que nos llevamos bien, pero también con aquellos con los que nos llevamos mal, Señor. Tú nos muestras que debemos demostrar tu amor
Y que tu amor no tiene que estar limitado a 4 paredes de la iglesia, sino que tiene que salir más allá, Señor. Aún esas personas que no te conocen tienen que notar tu amor. Bendice, Señor, tu pueblo. En el nombre de Jesús, que la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.